Y vamos a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Ustedes, espérense, ¿me hablan solamente para ver si tengo audio, por favor? Hola. Hola, Sí, te te escucho escuchamos, perfecto. Emi. Hola. Hola, sí, ¿qué Perfecto. tal? Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Era solamente para Gracias. saber esto. Gracias a ustedes. Hola, Sol. Hola, Bien, Miki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? todo bien. Ahí saqué sala de espera porque, por las dudas. Ah, no, no, ya entré, te mandé por las dudas. Sí, sí. Bien, me avisan por favor cuando ven lo que estoy compartiendo e iniciamos, ¿vale? Sí, sí, se Se ve. ve ¿Se perfecto. ve? Perfecto. Yo esto lo voy a sacar. A ustedes no los voy a ver en este interín que vamos a estar charlando. Entonces, cualquier cosa pueden hablar tranquilamente porque no voy a ver que levanten la mano, nada, salvo que alguien me avise, estoy levantando la mano. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hablar sobre calificación de bienes del régimen de comunidad. Ok. Esto, calificar bienes no es tarea fácil, pero tampoco imposible de hacerlo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hablar es que le voy a dar ahí por ahí unos truquitos para ver cómo se pueden calificar los bienes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Precisamente vamos a hablar de cómo calificamos, ¿sí? Cuando, espérense, que no puedo, acá está. El régimen de comunidad. Para hablar de calificar bienes, tenemos que darnos cuenta que estamos en el régimen de comunidad. Ahora bien, ¿cómo llegamos al régimen de comunidad? ¿Alguien sabe cómo llegamos al régimen de comunidad? ¿Cómo podemos acceder al régimen de comunidad? Indirectamente si ven lo que dice acá, porque por ahí me faltó algo. ¿Saben cómo llegamos al régimen de comunidad? ¿Podemos Por elegir? defecto, digamos. Si no optas por la separación de bienes, integrar el régimen de comunidad. Ok, En el momento del solamente, matrimonio. solamente por No, ese motivo. después se puede ir optando año tras año, o sea, dejando pasar un año, puedes pasar de régimen a régimen. Ok, solamente entonces a través de dos posibilidades. ¿Y cómo voy a optar yo el régimen de comunidad? ¿Cómo lo opto? ¿Cómo lo Yo elijo? opto por el régimen de separación de bienes. No, si discúlpeme, por ahí me equivoqué en la pregunta. ¿Cómo hago o a través de qué mecanismo puedo optar yo por un régimen? ¿Cómo lo voy a elegir? ¿Qué tengo que hacer para elegir un régimen? Esa era la pregunta, en realidad. Manifestándolo en el momento de contraer En el matrimonio. momento del No, Mani- no, eso no se puede hacer. Al momento de contraer matrimonio, no. Al momento de contraer matrimonio, el oficial público lo que les va a preguntar es si optaron por un régimen. Pero eso ya previamente lo tienen que haber hecho. ¿Sí? No se puede optar en el momento. ¿Por qué? Porque hay una formalidad para elegir el régimen. ¿Cuál es esa formalidad para elegir el régimen? ¿Alguien se acuerda? Es formal la elección del régimen. Cuando las personas se van a casar, el oficial público le va a preguntar si optaron o no por un régimen antes de formar el acta, ¿sí? Antes de realizar todo el acta. Pero eso ya lo tienen que haber hecho la pareja. Elegir el régimen lo tienen que haber hecho antes. Con Puede una ser el mismo. escritura pública. Exactamente, por una escritura pública a través de una convención matrimonial. ¿Estamos? Entonces, para acceder al régimen de comunidad tenés tres caminos. Uno es elegirlo a través de una escritura pública en lo que se llama convención matrimonial. Lo que pasa que vos decís, ¿para qué voy a elegir? Si directamente no eligiendo, se me va a aplicar el régimen de comunidad, pero como tenemos autonomía en la voluntad, tranquilamente se puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, una es porque vos no elegís nada. Directamente en el momento de celebración del matrimonio, supletoriamente, se te aplica el régimen de comunidad. Perfecto. Otra es, si la pareja quiere optar por el régimen de comunidad, lo puede hacer tranquilamente a través de una convención matrimonial que sí o sí hay que hacerlo por escritura pública, ¿sí? Y otra es a través de la modificación del régimen, que también es por escritura pública, después de un año de vigencia del régimen anterior. Que si habíamos elegido el régimen de bienes, separación de bienes, al año de vigencia podemos modificarlo y cambiarlo por el régimen de comunidad.
¿sí? ¿A través de qué? De escritura pública. ¿Tengo límites para elegir régimen? No, no tengo límites. La única condición es esperar un año y hacerlo por escritura pública, ¿sí? Ahora bien, sí o sí hay que hacerlo antes de que se celebre el matrimonio, porque el régimen empieza a regir desde que se celebra el matrimonio y siempre que el matrimonio sea válido, ¿sí? Si no es válido el matrimonio, la convención matrimonial o la elección del régimen queda sin efecto alguno, ¿sí? Es lo mismo, si vos no elegís nada, no te casás, no hay régimen alguno que te rija, ¿sí? A veces nada más es cuestión de analizar las cuestiones para entenderlas mejor. Bien, entonces, bien, ¿desde qué momento empieza a regir ese régimen de comunidad? Y el régimen de comunidad empieza con la celebración del matrimonio o desde el momento mismo en que vos lo modificás a través de la escritura pública, al menos entre cónyuges, ¿sí? Entre cónyuges, la modificación del régimen, o sea, que vos elegís régimen de comunidad, empieza a regir desde que vos celebraste esa modificación frente a un escribano. Pero para que sea oponible a terceros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que ese régimen sea oponible a terceros, sea desde la celebración del matrimonio o a través de una modificación, o, bueno, a través de la convención matrimonial. Recuerden eso, para que sea válido se tiene que haber celebrado el matrimonio, ¿sí? ¿Estamos? Entre cónyuges se tiene que haber celebrado el matrimonio. Para que sea oponible a tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tiene que hacer la pareja? Cuando ya se casa, desde el día uno, desde que el oficial público le pregunta, señores, señora, ¿ustedes eligieron régimen? Y ellos van a decir sí. Entonces va a estar esta situación labrada en el acta, ¿no? Entonces, a partir de ese momento que ya está inscripto, tiene efecto frente al tercero. Ahora, la modificación, la pareja va al escribano, modifica el régimen y después lo tiene que inscribir. ¿En dónde va a inscribir esa modificación? Para que sea oponible al tercero. Inscribe en el certificado de matrimonio en un costado, ¿no? Sí, ya no hay más notas marginales, pero no el certificado. Sería en todo caso partida o acta de matrimonio, ¿sí? Certificado no. Partida o acta de matrimonio, en la nota marginal. El certificado es un papel que te entregan, pero no tiene la misma validez que la partida o el acta. ¿Estamos? Es la diferencia. Se va a inscribir en el registro de capacidad de las personas donde contrajo matrimonio las personas y donde está inscrito en primera medida el régimen por el cual estaban vigentes su matrimonio hasta el año que modificaron, ¿sí? Hasta el año, 2 años, como mínimo es un año. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, esas formas, ¿sí? ¿Cuándo inicia? Acá ya lo vimos, de la celebración del matrimonio, o puede convenirse que inicie, no puede, perdón, convenirse que inicie antes o después, ¿sí? Después que vos o que la pareja lo modifica. Tiene que haber acuerdo de parte, no se puede modificar de manera unilateral. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué reglas se aplican al régimen de comunidad? Y se van a aplicar lo que llamamos disposiciones comunes en el Código Civil Comercial, pero la doctrina le llama régimen primario, ¿sí? Ese régimen primario, ¿qué cosa es? Y bueno, ese es un conjunto de normas imperativas, forzosas, que no pueden quedar dejada la voluntad de las partes. Sí o sí la tienen que cumplir. ¿Sí? Eso se aplica tanto al de comunidad como al de el régimen de separación de bienes. Y luego tenemos las reglas específicas del régimen de comunidad, que están desde los artículos 463 a 504. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, sí o sí se aplican esas dos. ¿Qué tan complejo es el régimen de comunidad? El régimen de comunidad es complejo. Es complejo tal vez por las cosmovisión simbólica que existe con relación a lo que es el régimen de comunidad, ¿sí? Es lo que las personas dicen que es y en realidad no lo es. Entonces, muchas veces hay conceptos cerrados y esos conceptos cerrados traen esa complejidad, ¿sí? Pero si lo analizamos bien, van a ver que no es tan así. Bueno, ahí lo primero que tenemos que saber que se aplican estas reglas del régimen primario, ¿sí?
Esto es el mecanismo de las disposiciones específicas del régimen de comunidad. Entonces tenemos acá la calificación de bienes, las deudas, gestión de bienes, ¿sí? Cómo se extingue el régimen, luego pasa a la indivisión poscomunitaria, que termina con la liquidación y la partición. ¿Sí? Este es el mecanismo del régimen de comunidad. Pero bien, vamos a avanzar esto nada más como para que tengan una idea, porque se nos va a ir el tiempo. Durante el matrimonio va a haber relaciones que la pareja va a tener entre sí, relaciones patrimoniales, y va a haber relaciones que la pareja va a tener frente a terceros, ¿sí? Entre cónyuges se le llama cargas de la comunidad y va a haber la diferencia entre obligaciones personales. Y frente a terceros estamos hablando de deudas, ¿sí? Cargas de la comunidad son gastos que tiene que afrontar, ¿sí? Los cónyuges. ¿Con qué dinero tienen que afrontar esas cargas los cónyuges? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Con qué tipo de bienes? Si estamos hablando ahora de calificación de bienes. Entre cónyuges. Gananciales. Bien, pero ¿cuándo voy a tener que sacar la cuenta de con qué bienes saqué? ¿Durante el matrimonio? ¿Esto para qué es relevante? ¿En qué momento es relevante? Cuando se disuelve la sociedad conyugal, Bien, no existe más sociedad conyugal. Cuando se extingue el régimen de comunidad. cuando se ¿Sí? extingue el régimen de comunidad. Exactamente, cuando se extinga. No digan disuelto, porque para que no confundirse con la disolución del matrimonio, que es por divorcio, nulidad o muerte. ¿Sí? Nulidad de matrimonio putativo. En cambio, se extingue porque termina. Termina ahí. Que pueden seguir casados o no. ¿Sí? Esa es también otra cosa que tienen que diferenciar. La extinción del régimen se puede dar aún mientras la pareja está casada. ¿Sí? Por ejemplo, se puede extinguir por separación judicial de bienes y la pareja sigue casada. Se extingue por modificación de bienes y la pareja sigue casada. En cambio, el régimen se extingue por muerte, por divorcio y nulidad de matrimonio y la pareja y el matrimonio también se disolvió. Con relación a la nulidad, para que se disuelva el matrimonio, este matrimonio tiene que haber sido putativo, que al menos uno de los cónyuges sea de buena fe, porque por lo menos tiene efectos con relación a ese. Entonces tienen que tener en cuenta eso. ¿Perdón? ¿Era putativo? Putativo, que al menos uno de los cónyuges sea de buena fe, ¿sí? Y ese matrimonio solo tiene efecto frente a ese de buena fe. ¿Por qué les digo eso? Porque es relevante, porque para esa persona que fue eh, calificada, se podría decir entre comillas, de buena fe, porque no me sale otra palabra, te va a tener efectos. En cambio, el de mala fe no va a tener efecto alguno. Va a tener efecto retroactivo al día que se casaron, ¿sí? Para él el matrimonio nació, pero sin efecto, para el de mala fe. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Bien, tenemos que calificar cómo gestionamos, cómo se gestiona, quiere decir cómo se administra y dispone de esos bienes durante el matrimonio. Y también cuando se extingue el régimen durante la indivisión postcomunitaria, ¿sí? Cuando se extingue el régimen. ¿Cómo se responde frente a las deudas? Esto es muy importante porque es frente a terceros, no es entre cónyuges. Entre cónyuges no hay deudas, ¿ok? Hay cargas. ¿Y cómo se recompensa? Que esto también es importante porque está muy íntimamente ligado con la calificación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en qué momento se recompensa. Porque el código establece que ninguno de los cónyuges debe enriquecerse, se podría decir, en detrimento de la comunidad, ni la comunidad, ¿sí? Puede beneficiarse en detrimento de los cónyuges. ¿Estamos? Entonces, eso están ligados íntimamente. Bien, ¿cómo calificamos bienes entonces? Ok, espérenme, ¿cómo calificamos? Acá tenemos, ¿no? El régimen de comunidad, tenemos bienes que se llaman de calificación ganancial. No quiere decir que sea conjunto, ¿eh? Lo puse ahí porque nace a raíz del matrimonio. ¿Estamos? Que pueden ser de cotitularidad o no. Ahora la vamos a ver. Y después tenemos bienes propios, que en principio serían todos aquellos bienes que la pareja recibe
a título gratuito, sea casada o soltera, ¿sí? Siempre, todo lo que se recibe a título gratuito va a ser de calificación propia. En cambio, los bienes gananciales, en principio, ahora vamos a ver es lo a título oneroso. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué debemos tener presente cuando hablamos de calificación de bienes? Y bienes propios, algunos que son bienes gananciales y todo lo relacionado a la prueba, porque tenemos que verificar con relación a la prueba y hacer caer abajo lo que la ley presume, ¿sí? Lo que la ley presume, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de régimen de comunidad, porque la pareja ya se contrajo matrimonio, no sabemos si no eligió régimen, si lo eligió o si lo modificó. Pero a partir de ese momento empieza a regir lo que se llama el régimen de comunidad y las reglas específicas del régimen de comunidad, ¿sí? Por ahora vamos a dejar de lado lo que es el régimen de primario, porque eso no es tema de ahora de abordar, pero se le va a aplicar. Y después estamos específicamente con las normas del régimen de comunidad, ¿sí? Que están a partir del artículo 463. ¿Estamos bien? Ustedes van a ver que el 464 y el 465 habla sobre bienes. Por un lado, cuáles son los propios y cuáles son los bienes gananciales. Entonces, cada cónyuge durante el matrimonio va a tener bienes que se le van a calificar de propios y bienes que se van a calificar de gananciales. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el cónyuge B. Ahora bien, esto no tiene que confundirse con su titularidad. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente distintas, titularidad y calificación. ¿Sí? Cada cónyuge tiene un derecho eventual sobre la ganancialidad del otro. ¿Ok? Un ejemplo. Usualmente las personas, supongamos que yo estoy casada, ¿sí? Ahora no, porque no los veo, no puedo elegir a alguien. Y tengo ganas de comprar un auto. ¿Sí? Y compro un auto. Bien, compré el auto. No importa si lo compré todo en efectivo, si compré con transferencia o un solo pago o bajo modalidad de pagos mensuales, no importa. Lo compré. ¿A nombre de quién pongo ese auto? ¿Qué dicen? El nombre del que lo compró, al titular. Bien, o sea, lo compré yo y lo pongo a mi nombre, ¿no es cierto? Sí. Bien, ok, lo pongo a mi nombre. Muy bien. Entonces, si vamos al registro y pedimos un informe de dominio, ¿a nombre de quién va a salir? Mío, ¿no es cierto? Bien, nosotros ahí sabemos quién es el dueño. Lo mismo pasa si me compro obviamente registrable, ¿no? Si me compro una casa o un departamento, va a estar a mi nombre. Muy bien, salvo que lo compremos con mi pareja, los dos, y queremos ponerlo que los dos somos titulares. Muy bien, que los dos somos los Claro. propietarios, que los dos somos los dueños. Perfecto. Eso es la titularidad, saber quién es el dueño, quién lo compró, ¿no? O quién lo adquirió, mejor dicho, porque puede haber venido, me lo puede haber regalado mi mamá, me lo puede... Perfecto. Entonces, la dueña es determinada persona. Ahora bien, para saber qué calificación tiene, qué hecho fundamental tengo que saber o que tengo que averiguar. ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué acto jurídico fundamental tengo que saber para ver si puedo calificar o no bienes? Si la Si está persona está casado o casada no. o no. Exactamente, si la persona está casada o no. Entonces, para calificar bienes, se podría decir que la línea divisoria es la celebración del matrimonio. ¿Sí? Para calificar bienes, la línea divisoria entre bienes propios y bienes gananciales, al menos en principio, es la celebración del matrimonio. A partir del momento que la gente se casa, ahí empieza el régimen de comunidad y ahí empieza lo que se puede llamar calificar bienes. ¿Sí? Ahí ese es el hecho o el acto jurídico. Hecho dije porque la gente se casa, pero a través de, lógicamente, un acto jurídico familiar que es el matrimonio. Em, Esa sería la línea divisoria para saber cómo vamos a calificar. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo titularidad que gananciales. No es lo mismo titularidad que bienes propios. ¿Ok? Son cosas totalmente distintas.
En principio, ¿cómo sería? La celebración del matrimonio tenemos que saber para ver y calificar. ¿Qué bienes propios? Y bueno, por descarte. Pero vamos a ver dos presunciones. ¿Sí? Hay dos presunciones con relación a la ganancialidad. La ley determina dos presunciones, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. La ley, o sea, el Código Civil y Comercial dice que todos aquellos bienes adquiridos a título oneroso después de la celebración del matrimonio se presumen gananciales, salvo prueba en contrario. Y otra de las presunciones es que todos los bienes que existen al momento de que se termina o se extingue el matrimonio son gananciales, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos presunciones. Una es que todo lo que vos adquirís a título oneroso después de que te casaste es ganancial. Y todos los bienes que existen al momento que se extingue el régimen de comunidad es ganancial. ¿Vamos bien? Entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Demostrar que los bienes que existen son propios, ¿sí? Porque es algo prueba en contrario. Entonces la presunción es iuris tantum. Tenemos que demostrar que haya bienes propios. Muy bien. Entonces, alguien por ahí podría decirme, espérenme, vamos a ver. ¿Cuál sería una prueba que yo tendría que ya existe, que tengo bienes propios? Que ustedes le podrían preguntar a su cliente para saber de dónde partir. ¿Qué prueba podría presentarle? Además, obviamente, además de la escritura y todo eso, para verificar si lo adquirió o no antes de casarse. ¿Qué le podemos pedir? Que sería una prueba preconstituida de que tienen bienes propios. Un informe de dominio, en el El caso del auto. sí, lo vamos a tener, eso es darlo por hecho porque es lo primero que van a pedir. Pero otra cosa lo que estoy buscando, que se trata de una prueba preconstituida de que existen bienes propios, que la gente ya lo tiene y fue al matrimonio con esos bienes. ¿No? ¿No se animan? ¿No se les viene a la mente cuál podría ser? El informe de dominio seguro que lo vas a pedir, te vas a fijar el día que lo adquirieron y cómo lo adquirieron, ¿no es cierto? Si fue porque lo compró, ¿cuál fue la fecha? O lo recibió de una herencia o un legado o una donación. Y la fecha. Eso ya dalo por hecho que lo vas a tener que hacer. Pero ¿qué prueba tendría que pedirle a tu cliente o preguntarle al menos para ya tener por sí una prueba preconstituida de que esos bienes son propios, que nunca ingresaron al matrimonio como gananciales? ¿Alguien se anima? ¿No? Bien. ¿Podría ser un boleto de compraventa? Un boleto de compra, pero hasta, sí, pero para eso dalo por hecho porque va a ser como una causa que te va a demostrar que vos empezaste a comprarlo antes de la celebración del matrimonio. No está mal, está bien, sí, pero no, otra cosa estoy buscando. Si cada uno hizo un inventario de sus propios bienes, Pero ¿en dónde hizo ese inventario de sus propios bienes? Porque si lo hizo en un papel no sirve mucho que digamos. no, lo tiene que inscribir. ¿En dónde lo tiene que escribir? Mm, ¿Cómo lo hizo? Estamos bien, Lidia, pero me falta algo. ¿Puede ser ese inventario, pero ante escribano? ¿Cómo? ¿A través de qué? Una Por escritura escritura pública. pública. ¿Una Bien, figura? bien, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. No es que puedes ir al escribano y decirle, el escribano va a saber igual si estudió, pero quiero decirle, venimos a hacer qué cosa, venimos a hacer el inventario de bienes y evalúo y te va a decir, ¿pero qué es eso? Tiene un ¿Un nombre. contrato prenupcial? Ahí está, muy bien, Juliana. En Argentina no se llama contrato prenupcial, pero te lo tomo. Es una convención prematrimonial. El artículo 446 del Código Civil y Comercial habla sobre el objeto sobre los cuales pueden versar las convenciones matrimoniales. Y solamente son cuatro cosas. ¿Se acuerdan que hace un rato dijeron que uno puede ir a elegir antes de casarse el régimen por el cual se va a regir su proyecto de vida en común? Bien.
Uno de los objetos es precisamente el primero, el inciso A, es el listado de bienes y avalúo que las personas tienen antes de contraer matrimonio. También las deudas, la elección del régimen y las donaciones que se hagan entre sí. Solamente las convenciones prematrimoniales pueden versar sobre esos objetos. ¿Dale? ¿Vamos bien? Entonces, el inciso primero, el inciso A, les dice que las partes o los futuros cónyuges antes de casarse pueden formular ese listado. Entonces, lo hacen como a través de una escritura pública. Y eso vos ya lo vas a tener como una prueba preconstituida y antes de que llegue ese momento. ¿Por qué? Porque la ganancialidad, una vez que ya se casaron, va a surgir como algo real, esa eventualidad al momento de extinguirse. Entonces vos ya lo tenés como prueba. No solamente la prueba de bienes, sino también de todas las deudas que cada uno tenga. ¿Sí? Usualmente no se utiliza, pero podrían decirlo. Decime, alguien levantó y bueno. No, disculpe, doctora, le quería consultar, por ejemplo, con respecto a la inscripción de un inmueble, cuando en un régimen de comunidad, si es conveniente que esté a nombre de los dos o a nombre de uno. Es indistinto porque eso va a ser Es, indi- compartido. es indistinto porque lo que va a hacer es la fecha, ¿no? Y además en algunas ocasiones dicen, en algunos casos lo omiten, pero la mayoría de las veces si estaba casado o estaba soltero, ¿viste? ¿No? Entonces la fecha de cuándo. Por eso es relevante saber en qué momento se casaron, qué día y qué año se casó la persona. Entonces para saber la inscripción, si lo inscribió estando casado o lo inscribió estando soltero. Porque la titularidad te dice quién es el dueño. La calificación te dice en qué momento y con qué tipo de bienes lo adquiriste, si fue oneroso o si fue gratuito. Ahora vamos a ver. Pero acuérdense que hay dos presunciones que todo lo que se adquiere a título oneroso durante el matrimonio es ganancial. Hay que demostrar que es propio. Y que todo lo que existe al momento de extinguirse, terminarse el régimen, es ganancial. Hay que demostrar que es propio. ¿Vamos bien? O sea, ¿Sí? siempre hay que demostrar cuando es propio, digamos. Y sí, porque tenemos la presunción de que es ganancial. ¿Sí? Salvo que ya tengas las pruebas. Por eso te les digo, una prueba preconstituida es eso, que en la convención prematrimonial, antes de casarse, la gente dijo, mira, tenía esto, 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 esto. Si te olvidas, ojo, ojo, es esto. Eso no se puede modificar. Si vos no lo hiciste antes, ya después, una vez casada, no se puede hacer. ¿Me explico? ¿Sí? Solamente antes de casarse. Si se olvidó alguno de los cónyuges algo dentro de ese listado, no se puede agregar. Tendría que probarlo de otra forma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Antes de casarse pueden poner todo lo que quieran, incluso pueden modificar todo lo que quieran antes de casarse. Una vez casados, lo único que se puede modificar es el régimen, después nada más. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, vamos por acá. ¿Cómo vamos a poder calificar bienes propios? Uy, Dios mío, había tenido un trabajo práctico. Esto hay que volar, que no corre, vuela. Entonces, vamos a algunas cuestiones para tener en cuenta con relación a los bienes propios. ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar? Esto les va a servir algo así como algunos principios para determinar cuáles son bienes propios. Y en base a eso ustedes van a poder elegir y probar que son bienes propios algunos. Sí. Tengan en cuenta algo, lo fundamental es que todo lo que la pareja, ya sea de manera conjunta o ya sea de manera individual, recibe a título gratuito, es propio, ¿sí? Sale de la ganancialidad. ¿Estamos? Todo lo que se recibe a título gratuito es propio, por herencia, legado, donación. No importa si lo recibió uno o lo recibieron los dos, ¿sí? Siempre es propio, nunca es ganancial. ¿Estamos? Bien. Otro de los principios que van a utilizar es que los bienes llevados al matrimonio son propios. O sea, por eso tenemos que saber qué día se casaron. Porque todo lo que vos tenés antes de casarte es propio. ¿Sí? Todo lo que ya tenías antes de casarte es propio. Entonces ahí ya tenemos dos principios que son los más fáciles de identificar. Todo lo que vos tenés antes de contraer matrimonio, vos te casaste el 5 de enero del 2020 y si tú compraste algo el 4 de enero del 2020 ya es propio. ¿Sí?
todo lo que vos recibiste, ya sea durante el matrimonio, antes de casarte, incluso después de divorciarte, todo siempre va a ser propio. Bueno, ya cuando te divorcias no, pero quiero decir, siempre es propio lo que se recibe a título gratuito. Herencia, legado, donación. ¿Sí? Luego, los obtenidos por subrogación real de un bien propio o cuando vos reinvertiste el bien propio. ¿Sí? Tenías un auto antes de casarte, después una vez casada lo quisiste cambiar, entonces lo vendiste y compraste otro. ¿Sí? Entonces, ese bien que vos cambiaste por el auto que ya tenías antes de casarte sigue siendo propio. ¿Estamos? Ahora después vemos una cuestión en particular, pero en principio es así, lo de subrogación real o reinversión de dinero propio, entonces lo que adquirís con ese dinero propio es propio. ¿Vamos bien? Todo lo que reconoce una causa anterior al matrimonio, antes de casarme. Empecé a comprar, tenía la idea de comprar un departamento. El departamento lo saqué en cuotas a través de una hipoteca, no sabemos. O solamente este, o no necesariamente hipoteca, sino con mi sueldo directamente y seguía pagando, ¿sí? Antes de casarme pagué solamente 5 cuotas y había sacado ese departamento en 20 para que no se nos haga tanto. Entonces, contraigo matrimonio, una vez ya había pagado solamente 5 cuotas, me faltan 15, ¿no es cierto? Después del matrimonio, celebrado el matrimonio, sigo pagando las cuotas, llega el número 20 y ahí en ese momento adquiero y puedo hacer la escritura traslativa de dominio, ¿no es cierto? Muy bien. Vieron que yo empecé antes de casarme a comprar el inmueble o el auto. Entonces, una vez que ya lo obtengo estando casada, pero tiene como causa anterior, la causa es anterior al matrimonio, entonces el bien que yo compré antes de casarme, pero lo terminé de adquirir una vez casada, es propio. Ahora después vemos con qué dinero lo pagamos o no. Y todo lo que sea aumentos de bienes propios, por ejemplo. No sé, mi mamá me regaló, me donó un terreno. Yo construimos con mi pareja arriba de ese terreno un inmueble o una pileta o lo que sea. Todo lo que se construyó arriba de ese terreno es propio, porque es mío. ¿Por qué? Porque mi mamá me lo donó. ¿Estamos? ¿Sí? Algo muy importante que siempre viene a estas cuestiones, si se construye, acuérdense de esto, es importante, porque si se construye algo arriba del terreno del suegro, todo lo construido ahí es del suegro, no es de ninguno de los cónyuges. ¿Estamos? Siempre hay un problema con esas cuestiones. ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Todo. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que eh, ningún cónyuge puede enriquecerse en detrimento de la comunidad, ni ninguna comunidad no puede enriquecerse en detrimento de ninguno de los cónyuges? Bien, ahí es lo que nace el derecho de recompensa. ¿Se acuerda esto? El que empecé a comprar un departamento antes de contraer matrimonio. Muy bien. Antes de casarme empecé a comprar el departamento. Luego me casé. Sí, nos casamos, todo. Yo seguí pagando el departamento y el departamento lo pagaba con mi sueldo. ¿Sí? Pero el sueldo tiene calificación ganancial. El sueldo tiene calificación ganancial porque el propio artículo 464 lo dice, ¿sí? Que los frutos del producto de la profesión es ganancial, perdón, no es es el 465, es ganancial. Entonces, pagué las cuotas con dinero ganancial. Muy bien. Cuando se extinga el régimen, ¿sí? Y tengamos que liquidar y luego partir, en la liquidación es donde procede la recompensa. La recompensa la pide quien la tiene que, ¿no? La va a aprobar quien la pide. Entonces, ¿quién tendría que pedir la recompensa en este caso? Porque yo le debo a la comunidad, ¿no? Me voy a quedar con ese departamento, pero ese departamento lo estoy pagando con bienes gananciales. ¿Me explicó? ¿Sí? Ese departamento lo estoy pagando con mi dinero, con mi sueldo ganancial. Entonces, cuando me divorcie, me llevo el departamento, pero van a quedar ahí
me lo compré con algo que no tendría que haber comprado. Algo así como que la comunidad me prestó plata, como si hubiese sido un banco, me prestó y ahora se lo tengo que devolver. Entonces le tengo que devolver a la comunidad todas las cuotas que pagué con dinero ganancial. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto pasa acá. Otra cosa muy importante, que los bienes no puede haber calificación dual, ¿sí? No hay calificación dual, o es bien propio o es bien ganancial, ¿sí? Entonces, si es propio, pero hay que averiguar con qué se pagó. Entonces, si pagó con dinero del sueldo, hay que cambiar, hay que devolver la recompensa. No sé si me expliqué. El único o la única supuesto o el único principio, se podría decir, o causa de una calificación de un bien que es propio y se puede convertir en ganancial o al revés, es el de subrogación real, que está expresamente contemplado en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? A ver, espérenme. Eh, los adquiridos por permuta. Bien, ustedes lo tienen en el 464, inciso C. ¿Sí? Ahí está hablando sobre bienes adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes están viendo que la subrogación real de un bien propio lo que puedes cambiar y ese bien que cambiaste es propio. Pero la última parte de ese inciso habla de cuando el dinero que vos necesitas para poder cambiar o poder adquirir un nuevo bien es superior al dinero invertido, entonces la calificación es diferente. ¿Cómo es esto? Supongamos, tenemos un auto, ese auto me salió 10 pesos. ¿Me siguen? Sí, espérenme que voy a salir de acá para verles. Estoy viendo, ahora vamos a hacer un trabajo práctico porque se pasa volando los minutos acá. Tenemos un auto que salió 10 pesos. ¿Vamos? Sí, el auto salió 10 pesos. Lo quiero vender y cambiarlo por otro. ¿Estamos? Bien, pero ese otro auto que quiero comprar sale 20 pesos. Si sale 20 pesos, ¿cuántos pesos más me faltan? Me faltan 10 pesos más. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Esos 10 pesos, ¿de dónde los saqué? De mi sueldo. ¿No es cierto? ¿Sí? Los saqué de mi sueldo. Bien. Entonces, por el auto que tenía antes de casarme, me dieron 10 pesos. Pero el nuevo auto que me quiero comprar sale 20. Entonces me faltan 10 pesos. Esos 10 pesos lo pago con el dinero de mi sueldo. Y me compro el auto. El auto sigue siendo de calificación propia porque yo ya lo tenía antes de casarme. ¿Sí? Ahora bien, una vez que se disuelve o se extingue el régimen de comunidad, esos 10 pesos que yo pagué con dinero de mi sueldo, lo tengo que devolver a la comunidad. El auto sigue siendo mío, pero hay que devolver porque la comunidad me prestó esos 10 pesos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Sigue siendo propio el bien y le devuelvo los 10 pesos. Pero si el auto valía 30, entonces lo que a mí me falta son 20 pesos que me va a prestar la comunidad. ¿No es cierto? Imagínense que te lo está prestando. Eso es como una analogía para que se entienda. Esos 20 pesos me lo está prestando que yo lo estoy utilizando para comprarme un auto. Cuando se extinga el régimen de comunidad, como el dinero ganancial es superior al bien propio importado, perdón, al dinero propio aportado, entonces ese bien que inicialmente nació propio se convierte en ganancial. ¿Por qué? Porque el dinero ganancial es superior, ¿sí? Es superior. Entonces el auto ahora ya no va a ser propio, va a ser ganancial. ¿Me expliqué? ¿Sí? Pero en el momento de que se extinga el régimen, la comunidad me tiene que devolver los 10 pesos que yo aporté iniciado, que era de mi auto. ¿Por qué? Porque yo no me puedo ir sin nada. Si yo ingresé al matrimonio con esta virome, con esta lapicera, como mínimo me tengo que salir del matrimonio con esto. ¿Sí? Y la ley presume, si yo vendí algo
que era propio durante el matrimonio. Y cuando se termina el matrimonio o se extingue el régimen, no está ese dinero, se fumó. No sabemos dónde está. La ley presume que se invirtió en beneficio de la comunidad. Entonces la comunidad me lo tiene que devolver. ¿Sí? Hagan una cuenta de esto. Cuando se extingue el régimen, es como que está un cónyuge A, un cónyuge B y la comunidad. ¿Sí? Porque la comunidad, ¿cómo se forma? Con todos aquellos bienes de calificación ganancial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Yo igual este Power se lo voy a compartir, pero el tiempo corre, quiero que veamos un trabajo práctico. Con relación a la prueba, ¿cómo vamos a probar? Y el código dice que se prueba por todos los medios, ¿sí? Ahora cuando veamos el, el trabajo práctico, vamos a ir explicando con relación a eso para que no, no se dice, no nos tardemos tanto. ¿Me avisan? Bien. Entonces, ustedes van a ver todo esto después lo van a poder ver y vamos con este trabajo práctico. ¿Sí? Fíjense. Entonces, lo voy a compartir a un archivo. A ver si pude. Ustedes van a, a ver si pueden sumarse a esto. Y vamos a hablar algunas cuestiones con ese trabajo práctico. ¿Sí? Fíjense si pueden ingresar a ese, mm, a ese enlace. ¿Me avisan? Sí se puede, profe. Dale, gracias. Entonces, fíjense, ahí yo también voy a ingresar y no me deja. Pero bueno, nada. Lástima que se me colgó esto. Vamos a abrir esto directamente. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a compartir esto. ¿Ya lo pudieron ver? ¿Sí? Ok. Ahí está. Vamos a hacer con esto y a partir de esto vamos a analizar todo. ¿Sí? Bien. Juan y María se casaron en el 2016. Acuérdense de eso, es importante. Se separaron de común acuerdo el 1 de septiembre de 2023. Pidieron el divorcio por presentación conjunta el 1 de septiembre del 2024. Y se dictó sentencia de divorcio el 1 de noviembre del 2024. ¿Cuándo se extinguió el régimen acá? ¿Qué dice? Se casaron en el 2016, es importante. Se separaron de común acuerdo el 1 de septiembre del 2023. El divorcio lo presentaron el 1 de septiembre del 2024 y se dictó sentencia el 1 de noviembre del 2024. ¿Cuándo se extinguió el régimen? Con la ¿Qué dice? presentación 1 de conjunta. El noviembre. 1 de septiembre. 1 de septiembre del 2024. ¿Por qué? ¿Estás seguros? O seguras, mejor No, dicho, al porque dictado de la sentencia. Porque Para mí es el dictado de la sentencia. bien. ¿Quién más dice algo más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos. Para mí es cuando se yo interpone la entiendo que es demanda. para la presentación. Cuando se Perdón. interpone la demanda, no pasa nada. Cuando se interpone la demanda dicen unos, bien. Otros dicen que el día de la sentencia, bien. ¿Alguien más tiene algo para decir? Yo entiendo que es al momento de la presentación, porque por lo general cuando dictan sentencia dice que es retroactivo a la fecha de presentación de la demanda. Bien, pero no siempre, ojo. Sí, no siempre. Bien. Entonces, en realidad, el régimen se extinguió el 1 de septiembre del 2023. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial dice que el régimen de separación de bienes se va a extinguir, obviamente, en principio dice con el día de la presentación de la demanda o cuando es en presentación conjunta. Pero si hubo separación de hecho previamente, antes de solicitar el divorcio, el efecto extintivo
¿sí? De ese régimen de comunidad va a tener efecto retroactivo al día de la separación de hechos. ¿Estamos? Sí, eso lo dice el código en el artículo 480, ¿sí? En el artículo 480. Si la separación, segundo párrafo, si la separación de hechos y voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa separación. ¿Estamos? Entonces, en este caso en concreto, es el 1 de septiembre de 2023. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, en ese momento se extinguió el régimen de comunidad. ¿Vamos bien? Bien, entonces ahora dice, ahora tenemos un terreno que Juan comenzó a poseer en 1999, declarándose judicialmente su usucapión en el 2019. ¿Qué dicen? ¿Es propio o es ganancial? Es propio, Es propio. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? porque la causa antecede al momento en el que se casaron. Exactamente, porque la causa antecede al momento en que se casaron. Ahí ya empezó a poseerlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí empezó la causa, nació. Después la terminó adquiriendo el total del inmueble en el 2019, ya estando casados, ¿sí? Todavía ni siquiera se habían separado, de hecho. Se casaron en el 2016. Muy bien. Una casa construida en 2010 sobre ese terreno. En realidad tendría que decir 2020, ¿sí? No sé por qué dice 2010, pero bueno. Una casa construida sobre ese terreno. Bienes propios. Bienes propios, exactamente. Bien. ¿Es propio por qué motivo? ¿Por qué principio? Que es un aumento de un bien propio, digamos, que tenía el terreno y después construyó una casa. Exactamente. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Se acuerdan que ese principio que Sí. siempre nos viene? Bien, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es los aumentos de bienes propios o los aumentos y mejoras de bienes gananciales, siempre van a seguir eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, es propio, pero después vemos si procede o no recompensa. Sí, la propiedad indicada precedentemente fue dada en arrendamiento en el 2020. ¿Sí? El locatario adeuda los alquileres correspondientes a los años 2023 y 2024. Muy bien. ¿Qué pasa con eso que le deben? ¿O ese crédito que tienen o esa deuda que tienen que cobrar? Son Primero, frutos civiles. espérame. La propiedad, ¿sí? Que era propia, ¿no? Que ustedes dijeron que era propia, se fue, está arrendada, está alquilada en el 2020. Eso, en principio, ¿eso qué es? Los frutos de ese bien propio. ¿Qué son? ¿Gananciales o propios? ¿Eh? Ganancial. Son gananciales. ¿Por qué motivo son gananciales? Que son Razón. adquiridos durante la comunidad. ¿Qué son adquiridos durante la comunidad? O sea, ese dinero, digamos, es a título oneroso Mm, durante el matrimonio. no es correcto eso. O sea, no se adquirió nada a título oneroso. Lo que es, o sea, vos alquilás un bien, un inmueble, ¿a eso cómo se le llama? Fruto, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se le llama fruto de porque vos estás alquilando algo y lo estás obteniendo. Es a título oneroso pues, en el sentido de te lo tomo porque es dinero. Sí, está perfecto, pero no estás adquiriendo nada. O sea, no estás comprando nada con eso, quiero decir. Ese inmueble está produciendo frutos, ¿sí? En principio, los frutos, ¿de quién serían esos frutos? Son gananciales. Bien, sí, pero en principio, ¿de quién serían los frutos? De ¿Mm? él, porque la propiedad sería de él, pero Exacto, en principio, supuestamente, si el señor estuviese solterito, ¿no? Sería de él, porque son frutos de algo que es de él, ¿se entiende? Son frutos de una persona, pero desde el momento que se casó, esos frutos, tanto los frutos de bienes gananciales como los frutos de bienes propios, son gananciales.
¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo dice el código. Recuerden algo muy importante, que la calificación de bienes es legal. ¿Sí? Las partes no pueden decir calificar bienes. No se puede calificar bienes en el sentido de cambiar las reglas. Las reglas son taxativas. ¿Sí? Entonces hay que cumplirla. Y el Código Civil y Comercial lo dice. Tanto los frutos de bienes propios como bienes gananciales son gananciales, porque además puede ser que las personas vivan de rentas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es muy probable. Acá no sabemos, cada uno tiene su trabajo, pero puede ser que no y que viva de rentas. Entonces, eso sustituye a que al sueldo, y el sueldo que es un fruto del trabajo. ¿Vamos? Es como para que lo analicen, nada más. Ok, vamos. Entonces, bien, estamos viendo que era fruto de un bien propio, pero es ganancial. Entonces, en principio, en el 2020, todo lo que recibía de ese arrendamiento era ganancial. Muy bien, pero el señor locatario, el señor locatario tiene una deuda, ¿no? Tiene una deuda del 2023 y 2024. ¿Qué hacemos ahí? Claro, la deuda hasta agosto del 2023 va a ser ganancial y lo otro después de la separación de hecho va a ser propio. Directamente. Bien, entonces, ¿están seguros? ¿Quién más dice? ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Mm? Bien, vieron que las personas se casan y enseguida no dividen o no parten los bienes, ¿no es cierto? Porque muchas veces la persona se divorcia, se extingue el régimen, pero se vuelven a casar y nunca liquidaron ni partieron. Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Acá, por ejemplo, las personas estas se divorciaron bueno, la sentencia del 2024, del 1 de noviembre, pero recuerden que tiene efecto retroactivo al 1 de septiembre del 2023. Entonces habría que ver, como bien dijo, discúlpame tu nombre porque no te veo, no veo Carla. nada con Carla, gracias Carla. Como bien dijo Carla, hay que hacer una diferencia. Los del 2024 ya estaban divorciados. Entonces, si el inmueble es de Juan, ¿no? Todo es de Juan, lo sigue alquilando Juan. Ese dinero que viene del fruto de ese alquiler es de Juan. No sería propio ni nada, salvo que sigan casados, pero en realidad ya el régimen se extinguió, entonces sería un bien personal, ¿no? Porque ya no habría calificación de bienes. Todo lo del 2024 es de Juan. Ahora bien, en el 2023 habría que ver desde qué momento se debe el alquiler. Si es antes de septiembre, el fruto sería ganancial. Si es después de septiembre, después del 1 de septiembre, entonces ya todo es personal de Juan. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Un crédito por 100.000 pesos de Marta contra su hermano, porque en el 2019 heredó a su padre y le cedió los derechos sucesorios al hermano por un precio que todavía no cobró. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con Para esto? mí que es propio. ¿Qué es propio? El crédito por 100.000 pesos. De Marta contra su hermano. O sea, Sí. porque en 2019 heredó a su padre y le cedió los derechos sucesorios al hermano. Bien, vamos para que se entienda. En este caso estamos Marta y el hermano, póngale que se llama Luis, ¿no es cierto? Marta y Luis, falleció el padre, ambos fueron llamados a la sucesión, ambos son herederos de ese señor. Muy bien, en este caso Marta le cedió todos los derechos hereditarios al hermano, pero fue una cesión onerosa, ¿no? Una cesión onerosa. Muy bien, que todavía no le ha pagado el hermano, ¿sí? Muy bien, todavía no le pagó. ¿Cuándo pasó esto? Por 100.000 pesos, en el 2019. Muy bien. ¿Qué hacemos?
Todos y todos están de acuerdo con lo que dijo. ¿Cómo era tu nombre? Perdón, porque no te veo. Leila. Leila. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Leila? Leila, todas, que son todas mujeres. Sí, ¿Sí? ¿Es un bien propio? ¿Por qué motivo es un bien propio? Porque lo que heredó es a título gratuito, es un bien a título gratuito y se dio su parte al hermano a título oneroso y Pero todavía no lo cobró. pero el origen de todo Es la es herencia. exactamente. Pero el origen de todo es la herencia. Tengan en cuenta eso porque muchas veces se confunden cuando hay dinero de por medio. Tenemos que verificar de cuál es el origen, ¿sí? Y hay que ver qué principio del todo vamos a utilizar. Bien, en este caso, el inicio de todo fue una herencia que recibió, que fue a título gratuito. ¿Estaban casadas? Sí, estaba casada porque fue en el 2019. Ella se casó en el 2016. Lo que pasa es que ella se dio eso que recibió a título gratuito, lo cedió al hermano, pero el hermano le tenía que pagar. ¿Sí? Le pague en cualquier momento que le pague, es de ella solita. ¿Sí? Muy bien. Los intereses pactados sobre la deuda referida en el punto 4, ¿sí? Que era el crédito ese que tiene, del 12% anual a partir de abril 2019, que también están pendientes de pago. ¿Qué dice? No, también propios, por el tema ese de que hay que tener en cuenta que digamos que el antecedente sería la herencia. Exactamente, todo eso, ¿sí? ¿Por qué? También, uy, espérense, pero los intereses pactados, ¿es fruto de eso o no es fruto? ¿O cómo lo calificamos, pero entre comillas, no de calificación de bien, ¿eh? Y que lo accesorio sigue lo principal, como dijo hoy, profe. Sí, el accesorio sigue la suerte de lo principal, pero ¿qué son frutos de algo? Los intereses serían Me parece que los intereses son gananciales. frutos. ¿Qué dice? ¿Quién tiene otra mirada? ¿Por qué decir que los intereses son gananciales? No sé, me parece que lo leí en algún lugar en el código, pero no me acuerdo muy Ujú. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿No? Bueno, en el código no dice que los intereses son gananciales. Tal vez lo que vos viste era sobre con relación a alguna indemnización o algo de eso que dependía de si esa indemnización, si es sobre cosas, si el bien es ganancial o el bien es propio. Y si es sobre la persona, si es, por ejemplo, a raíz de no sé, un accidente laboral, por ejemplo, si ese accidente o esa discapacidad que tiene la persona adquirida es temporal o es permanente, ¿no? Entonces ahí es donde varía. Pero ahora vamos a ver con esto. Un campo comprado, vamos a ir rápido porque si no, un campo comprado por Marta en el 2019, ¿sí? Pagó 60% del precio con fondos provenientes de la venta de un bien propio y dejó constancia de ello en la escritura y el 40% restante con ingresos provenientes de su trabajo. ¿Qué hacemos con eso? Un campo que fue comprado en el 2019, ¿sí? Por Marta, pagó el 60% del precio con fondos provenientes de la venta de un bien propio, ¿sí? Eso se dejó constancia en la escritura traslativa de dominio. Y el resto, que fue el 40% que le faltó, lo pagó con su sueldo. ¿Cómo es esto? ¿Qué calificación tiene? Y puede ser que sea el 60% de ella propio, porque bueno, lo compró con la venta de un bien propio y el 40% perteneciente al régimen. No, porque no puede haber dualidad, no puede ser un bien propio a la vez ganancial y propio. O es ganancial o es propio. ¿Sí? Claro, Tenemos entiendo que que es propio. entiendo que es ¿Propio con propio. recompensa? propio y debe una recompensa por el 40%. exactamente, ahí sí, debe el 40% restante ¿a quién? A la comunidad. Ah, ¿No es está cierto? bien en la comunidad. Sí, sí. Claro,
Claro, porque en realidad no puede haber un bien propio y ganancial a la vez. O es propio o es ganancial. El excedente, en todo caso, lo que da derecho a una recompensa, ¿sí? O el excedente o lo que resta, depende de cómo lo vean. Acá se dejó constancia en la escritura traslativa de dominio que ella lo había pagado ese 60% con fondos propios. Es muy probable que el pago haya sido así, el 60% en un pago y el resto haya sido con ingresos provenientes de su trabajo en cuota, no sabemos. O tranquilamente con ahorros del trabajo, ¿sí? Pero hay que probar eso. En realidad lo que hay que probar, si ya tienes el 60%, entonces sí ya. Esto es muy importante, el punto 6 que dice que lo dejó constancia de ello en la escritura. Ojo, que para que en la escritura deje constancia de eso, el cónyuge tiene que dar su, podría decirse, conformidad de que ese bien, ese dinero que está aportando, es de él. ¿Por qué? Porque lo dice el código. ¿Estamos? Lo dice en el artículo 466. El artículo 466 habla sobre la prueba del carácter propio de un bien, ¿ven? Que está en el segundo párrafo, más o menos, ¿sí? Entonces dice, para que sea oponible frente a terceros el carácter propio. Sobre todo por si después Marta lo quiere vender. Entonces, para que sepa por qué está. Tiene que dar el asentimiento. Supongamos que no lo dio en el momento, que no constaba en la escritura traslativa de dominio que ese 60% de los fondos lo había aportado Marta con dinero propio. ¿Qué hacemos? ¿Se puede con posterioridad realizar eso? Como determinar de dónde se provino ese dinero. ¿Qué dice? Sí, Supongamos también, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? instrumentándolo por escritura pública y que el otro cónyuge preste su conformidad. ¿Y si no quiere? Y Puede ahí no. demostrarlo con la venta del bien propio que No se puede. compró con ese bien propio, se compró, digamos, el campo. Con ese dinero propio se compró el campo. Bien, o sea, sí, está bien. ¿Cómo lo vas a probar? ¿Cómo vas a probar vos que ese dinero era propio? Ujú. En la Con escritura la anterior venta del inmueble. con la fecha de la venta del bien propio, que fue utilizado para comprar el campo. Ok, pero ¿cómo lo vas a ver? Bien, pero ¿dónde vas a tener que ir a hacer eso? Para probar frente a terceros que ese inmueble es tuyo, que el 60% provino de los bienes propios que vos tenías, ¿no? Supongamos que haya sido por una reinversión de bien propio. O te puede haber venido de una herencia, o ese 60% bien propio te lo puede haber dejado en un legado un testador, o tu mamá te lo regaló, ¿no? Como una donación. Ahí ya tenés varias pruebas. Muy bien. Pero ¿a dónde vas a tener que ir a probar que ese bien es tuyo propio? Nada más por el solo ¿Al hecho de registro de la, decirlo. al registro de la propiedad, profe? No. El registro de No la se... propiedad va a tener después. Porque ahí no vas a ir a probar. Ahí alguien ya te dice, tú manda a escribir esto porque ya lo tenés. ¿Quién te va a tener? ¿A dónde vas a tener que ir a hacer para realizar una calificación? Circunstancia. El mismo artículo lo dice, ¿sí? En caso de no poder obtenerse, ¿sí? Porque por ahí tu cónyuge no te quiere dar eso, o porque se olvidaron, o porque no. Para poder determinar, se puede solicitar una declaración judicial del carácter propio del bien. Entonces vas a tener que ir a la justicia y vas a tener que probar todo eso que están diciendo. ¿Se entiende? ¿Sí? El propio artículo lo dice. Entonces, habría que ver el dinero propio si no consta, como dice el artículo 466, que ese inmueble es de dinero propio y con la conformidad de tu cónyuge.
para poder calificarlo después y determinar sí o sí que es un bien propio, sobre todo frente al tercero, por si lo querés vender o algo de eso, entonces vas a tener que ir a pedir una declaración judicial de carácter propio del bien, ¿sí? Y ahí sí, después se va a ordenar y se van a tomar nota marginal en la escritura y todas esas cuestiones cuando se modifica. ¿Vamos bien? ¿Sí? Es más, el adquiriente también puede ir a solicitar eso, ¿eh? También puede pedir esa declaración judicial. El mismo 466 lo dice. ¿Vamos bien? Porque en principio, ¿cómo se prueba los bienes? El código dice que entre cónyuges se vale todo tipo de pruebas, ¿sí? No hay imposibilidad. Ahora bien, frente a tercero no basta con la sola declaración de uno de los cónyuges. Necesitamos más pruebas. No basta con que uno diga, esto es mío. Entonces, una de las cosas, sobre todo cuando es un bien inmueble, es hacerlo constar en la escritura traslativa de dominio. Si no podemos, no lo queremos, tu cónyuge se olvidó, pedís una declaración judicial del carácter bien del propio, ¿sí? O ganancial, judicialmente. ¿Me expliqué? ¿Sí? 24 caballos que hay en el campo de Marta. El padre de esta le había regalado 20 caballos en el 2020. Y durante el 2020 y 2024 murieron dos de esos caballos. Y nacieron 6 crías, quedando así 24 a fines del 2024. ¿Qué hacemos con esto? Un poquito más. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con los caballos? En principio, ¿cuál fue el origen de los caballos? Una Hola. La donación. adquisición a título gratuito. Bien, en principio los caballos fueron regalados por el padre a Marta, ¿no es cierto? ¿Sí? En principio los caballos, bien, se los regaló a Marta en el 2020. Todavía estaban casados, porque se divorciaron, vale, el régimen se extinguió en el 2023, el 1 de septiembre, si mal no recuerdo. Muy bien, tengan en cuenta eso. Durante el 2020 y 2024 murieron dos de esos caballos, o sea, en el 2020 estaban casados, en el 2024 ya no estaban casados. ¿Sí? Nacieron 6 crías, quedaron así 20, 24, 24. No sé por qué puse tanto 24, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué pasó ahí? La cría de los ganados. ¿Qué son en principio la cría de los ganados? Son frutos. Frutos. Gananciales, Ay, claro, pobrecitos. frutos. Igual el código habla específicamente sobre el ganado, ¿sí? Que habla sobre los que reemplazan perdón, al ganado, va a depender si son bienes propios o bienes gananciales. Mire, acá tenemos, por ejemplo, en bienes propios, ¿sí? Porque la ganancialidad se presume. Entonces lo que tenemos que determinar es qué es propio, ¿sale? Entonces por eso siempre tenemos que ver cuando habla sobre bienes propios. La cría de los ganados está en el inciso F del artículo 464, ¿sí? La cría de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa, en este caso se murieron, sin embargo, o sea, siguen siendo propios, ¿sí? Son propios la cría de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado original, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado. ¿Vamos bien? Entonces acá se le murieron 2 caballos, pero no sabemos cuándo se murieron los caballos. Puede haber muerto, porque dice entre el 2020 y el 2024. Pueden haber muerto todos en el 2020 o en el 2023. Por ahí murieron todos en el 2023. Entonces hay que establecer cuándo murieron esos caballos. ¿Me explico? ¿Sí? Si murieron los caballos entre el 2020 y el 2024, ahí tenemos un problema porque tendríamos, ponele, vamos a poner dos que son gananciales, perdón, dos que son propios y dos que son propios o no, o todos serían propios de los que se murieron. ¿Qué dicen?
Esto es para que piensen, en realidad. O no tiene nada que ver lo que yo dije. Porque siguen siendo propios. Esos caballos, por más que se hayan muerto entre el 2020 y el 2024. ¿Mm? Y dos reemplazan a los que murieron. No, de los que nacen sí. Pero acá te dice que durante el 2020 y 2024 murieron dos de esos caballos. ¿Mm? ¿Importa determinar cuándo murieron? A eso voy. No, importa determinar cuándo nacieron los otros. ¿Importa determinar cuándo nacieron los otros? No necesariamente, porque cuando te está diciendo el código, si se mueren dos, o por cualquier causa, se pierden dos, se mueren dos, ¿no? ¿Qué pasa? Los que nacen los van a reemplazar. Entonces, si los 24 caballos se los regaló el padre de Marta, miren, el padre de Marta le regaló 20 caballos, ¿sí? Si se mueren dos, hay que reemplazar a esos dos, no importa cuándo se murieron, porque son propios. Estando casados, estando solteros, siempre van a ser propios porque se los obtuvo a título gratuito. ¿Se entiende? Entonces, hay que reemplazar. Lo que pasa es que acá dice que nacieron quedando 24 a fines del 2024. ¿Cuándo nacieron estos? Pero si los reemplazamos, siguen siendo propios a los dos que se murieron. ¿Sí? Lo que acá te está diciendo el artículo es cuando los las crías, no porque son reemplazados, se mejora. ¿Qué sería el término mejora? Ese es el problema. ¿Se entiende? El artículo, ¿cuál era? Las crías, el artículo F, habla sobre mejoras. Entonces, profe, las crías también serían propios, bienes propios, Exactamente, todo sería propio porque no todo importa. propio, Y sí, porque está mejorando, claro, es no, uno de los ítems, digamos. en realidad no sabemos si lo está mejorando, porque una cosa es que lo reemplace y otra cosa es mejorar la cría. ¿Se entiende? No, no, pero mejorando en el sentido de que tiene 20 caballos o 24 y después va a tener más porque tuvieron cría, en ese sentido, digamos. Ah, ya te entendí. Bien, entonces Como que se habría que aumentó la hacer cantidad, claro. mejora Ahora sí, entre comillas. sí. Por eso, hay que determinar qué se entiende por mejora. Si se entiende por mejora la calidad, porque acá te está hablando de la calidad, ¿sí? Si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales. ¿Se entiende? Acá te murieron dos, hay que reemplazar a esos dos que se murieron, no importa cuándo. Lo reemplaza, sigue siendo propio. Ahora bien, hay que ver esa mejora de calidad, si se produjo con esas cuatro restantes, para ver si son gananciales. Y además, saber en qué momento nacieron, porque dice que a fines del 2024. A 2024 ya estaba extinguido el régimen, entonces eso no tiene importancia. Pero si esas crías nacieron antes de septiembre del 2023, ahí es donde tenemos que apuntar esa mejora de calidad, si fue o no propia de esa situación. ¿Se entiende? ¿Sí? Dos armas adquiridas por Juan para competir en torneos de tiro y una colección de las medallas ganadas. ¿Qué dice? Dos armas adquiridas por Juan para competir en torneos de tiro y una colección de las medallas ganadas. ¿Qué Y hacemos? ahí no dice cuándo lo adquirió, No el dice precio cuándo lo adquirió. que es Pero ganancial. claro, porque aparte, para competir en torneos de tiro, ¿qué tenemos que verificar? ¿Cuándo fueron esos torneos de tiro? ¿Cuándo las compró? Si estaba casado o estaba soltero. La fecha es importante. Y una colección de las medallas ganadas, ¿sí? Bien. ¿Qué dicen? ¿La colección de medallas ganadas de quién es? De la comunidad. ¿Estás segura? Propio. 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 Porque eso es inherente a la persona que lo ganó, porque es no sé cómo decirles, eso sí sería propio. Ahora habría que ver sobre las armas. Las armas, si las compró durante el matrimonio, en principio es ganancial esas armas, porque lo compró con dinero ganancial. Lo que hay que probar acá es si los compró con dinero propio. ¿Se entiende? Si lo compra esas armas con dinero propio, entonces las armas son propias.
Pero si en principio sería ganancial. ¿Me van siguiendo por la presunción? ¿Sí? No se dice cuándo. Hay que ver la fecha igual y que hay que ver con qué dinero se compró. Bien, espérense que se me trabó acá. Y ya terminamos casi. Bueno, más o menos. A ver, espérense acá. Un terreno comprado por ambos en 2021, aportando Juan el 38% del precio y Marta el 62%, sin indicar origen de los fondos. No se sabe cuáles son los fondos. Ahora Marta acredita que su aporte al precio de compra provenía de una donación de su padre. ¿Sí? Al menos en principio. ¿Qué hacemos? El terreno fue comprado por ambos en el 2021. ¿Estaban casados o no? Sí. Sí, estaban casados. Estaban casados, bien, pero lo compraron los dos. Entonces, ¿qué es la titularidad de los dos? Bien, hay que ver si es ganancial. Aportando Juan el 38 y Marta el 62. Ninguno dijo, habían indicado los fondos, de dónde provenían. Bueno, posteriormente, Marta pudo acreditar que el 62% que ella aportó era de una donación de su padre. Entonces, ¿qué hacemos con este terreno que fue comprado? Ambos son titulares, de eso no cabe duda, porque lo compraron los dos, lo pusieron a su nombre. Ahora hay que determinar qué calificación tiene. Es del 2021, igual. Pero, ¿qué hacemos acá? ¿Qué principio usamos? ¿Mm? Ganancialidad. Ganancialidad en función de que fue 2021, ¿no es cierto? Claro. Bien, pero tenemos otra cosa, tenemos el porcentaje. 38 por un lado de Juan y ¿Hay Marta un el derecho a 62%. recompensa? ¿Hay un derecho a El principio de recompensa? subrogación, ¿Cómo es eso, principio de subrogación? El principio de subrogación es cuando vos tenés un bien, lo vendés y cambias por otro. Acá no tenemos nada que está bien. claro. Acá te dice que uno tiene el 38% de ese inmueble y el otro tiene el 62% de ese inmueble. Y a su vez, de ese otro, uno lo adquirió con bienes propios y el otro suponemos que lo adquirió como bienes ganancial. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Ese terreno va a ser propio o va a ser ganancial? ¿Qué elegimos? Ganancial. ¿Por qué? Porque fue comprado por ambos en el 2021 Y estaban y si casados. bien claro, estaban casados, y si bien el porcentaje que aportó Marta es mayor, tendrá derecho a recompensa y ahí es como que en el momento de la liquidación se recompensará a Juan en lo aportado. No, porque si es ganancial, si vos decís que es ganancial, entonces a Marta le tenés que dar el BT 62% porque para Marta es propio. Claro, Juan, para Claro, ese para mí es así. la claro, recompensa es Ah, sobre el claro. 38%. es para Marta. No, pero si vos Claro. decís Juan es que el que debe a la comunidad. claro, pero si vos decís que es ganancial, a Marta le está sacando el 62% de eso, le tenés que pagar a Marta. O sea, la comunidad le tiene que pagar a Marta el 62%. Y lo que resta se dividirá entre los dos, porque es lo que hay de la comunidad. Pero yo creo que sería mucho más adecuado seguir el accesorio que lo cual lo fuerte. El fuerte es el 62%, que es la mayor cantidad que aportó Marta. Entonces solamente el 38% sería el dinero aportado con eh, bienes gananciales, se podría decir, porque en realidad no sabemos. ¿Sí? Si Juan aportó ese 38% con bienes propios, todo sería bienes propios. Lo podrían partir, porque sería condóminos, lo parten y lo dividen. El 38% del dinero que adquiere para Juan y el 38% y el 62% para Marta. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Porque no hay recompensa, no hay nada, porque es propio. Ahora bien, si vos determinas, perdón, sí, si ambos son propios, ¿se entiende? Pero porque lo compraron cada uno con sus bienes propios. Ahora bien, si vos determinás que es ganancial, a Marta le tiene que devolver el 62% que es propio de ella. Y el resto, que sería el 38%, hay que dividirlo entre Juan y Marta, porque es ganancial. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿o no? Sí, Sí, sí. perfecto. Sí, sí. Ok, tengan en cuenta eso. Entonces yo diría que mejor Marta se quede con todo y Marta le paga a la comunidad el 38% que falta porque no se puede enriquecer en detrimento de la comunidad. ¿Sí? Bien. Acá, Juan tiene acciones en una sociedad anónima recibidas por el legado, bueno, ahora en un ratito nos vamos, recibidas por el legado de un tío. Los dividendos del año 2023 se capitalizaron y tienen pendiente de cobro los dividendos del año 2024. ¿Qué hacemos acá? Juan tiene acciones recibidas por un legado de un tío. ¿Qué es? Las acciones Propio. son propias. Son propias, porque la recibió a título gratuito que el tío le dejó en un testamento un legado, ¿no es cierto? Bien. Pero los dividendos del 2023 se capitalizaron el año 2023 y tiene pendiente Esos de son cobro los hechos. dividendos del año 2024. Los del 2024 son de él, porque ya estaba divorciado, ya todo. Pero los del 2023 No son gananciales hasta septiembre. no serían gananciales hasta septiembre. Al menos en principio, habría que ver. Pero sí, los dividendos. Porque algo, él sería como que son los frutos de eso, ¿no es cierto? Del legado de un tío. Ok. Bueno, un equipo de audio regalado a Juan por un paciente a quien había operado en el 2020, sin cobrarle honorario, porque lo atendía a través de una obra social. ¿Qué hacemos acá? El equipo se lo regaló Ganancial, a anciano. porque es No sé, fruto del trabajo. pero acá el señor se lo regaló, porque no le cobró. Si no le cobró, no le cobró porque no quiso. Pero el señor acá se lo regaló por un paciente a quien había operado en el 2020. ¿Mm? Para mí que es ¿Qué un bien propio porque es recibido a título dice? gratuito. Además, acá es un poquito más complicado. Por un equipo de audio no se van a hacer lío. Y de todos modos no tenemos prueba, ¿no? ¿Cómo sería? Porque es un regalo. ¿Cómo lo va a probar? No sé si me explico. Pero para mí es propio. Pero, salvo que lo hagas hacer pasar por honorarios. Entonces, si es honorarios, sí sería ganancial. Va a depender de cómo lo veas. Pero ahí va a ser un poquito más complicado. Probar y todas esas cuestiones. Pero bueno. Juan en el 2017 efectuó un invento, registró la patente que explotó hasta el 2022, año en que la vendió. El comprador de la patente le adeuda parte del precio. ¿Qué hacemos acá? Juan inventó, ¿no? Hizo un invento, registró la patente y todo el 2022 la explotó. Pero después la vende. Y el señor que le compra todavía le debe parte del precio. ¿Qué hacemos acá? ¿El invento de quién es? ¿Mm? De Juan. Depende de la registración. No, depende. ¿Cómo es eso? Depende de la registración. Por No, en es de principio, Juan. O porque cuando vos registrás pones el porcentaje, pero bueno, me genera dudas. claro, no, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El porcentaje de la registración y todas esas cuestiones, eso es otra cosa. Acá ¿quién fue inventó? ¿Quién fue el creador intelectual de ese invento? Juan, ¿no es cierto? Juan. Entonces Juan creó todo. Entonces, todos los derechos intelectuales, derecho, es de quien lo crea. Entonces, es de Juan. Ahora bien, él lo explotó a eso durante el 2022. Entonces, eso que explotó, porque recibió, supongamos, lo vendió, no sé qué tipo de invento sea, supongamos que inventó la virome. Y la virome la ofreció para todos, la vendió, la vendían en las librerías, entonces todo lo que se cobró es ganancial. ¿Por qué? Porque Juan vivía de eso, ¿se entiende? Es como si fuera el fruto de su trabajo. Entonces, todo lo que se explotó hasta el 2022 es ganancial. Si todavía le debe el comprador la parte del precio, ¿qué sería? Porque después la vende, ¿sí? Todo lo que explotó es ganancial, tenlo por hecho. Pero el invento, los derechos sobre ese Bueno, eso sería intelectuales, propio.
nombre propio. Pero es como cuando escribís, sos un escritor, ¿sí? Sos un escritor, escribes una obra, el intelectual es tuyo. Pero si vos te dedicas, tu trabajo es vender obras que vos escribís, es como que todo lo que te pagan por la venta de tus libros es ganancial. ¿Vamos bien? Ahora bien, el señor ahora vendió ese invento. ¿Qué hacemos? No, eso sería propio porque es el mismo invento. Eso sería propio porque es el mismo invento. ¿Están seguros? Seguras, perdón. ¿Alguien tiene alguna otra? Uy, ya nos pasamos. ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Nadie? Ahí como duda, ¿no? Porque hay que verificar si es de él lo que vendió, es de él. Pero todo lo que explotó es ganancia. ¿Ok? Marta, que durante 10 años había sido empleada en una empresa, fue despedida sin causa en diciembre del 2024. Durante el trámite del juicio de divorcio la despidieron, pobre. Y debe cobrar indemnización que le corresponde. ¿Qué hacemos? Marta, 10 años, empleada en una empresa, fue despedida sin causa en diciembre del 2024. ¿Qué hacemos con la indemnización que le corresponde a Marta? La indemnización por despido. ¿Es propio o es ganancial? ¿Qué dicen? Y gran parte sería ganancial, porque en realidad si ella empezó a trabajar en 2014, todavía estaba soltera. Ujú, pero la En indemnización ese es por caso, despido. sí, La sí, sí. indemnización no es por accidente de trabajo. Eso es otra cosa totalmente distinta. Si la indemnización hubiese sido eh, por accidente de trabajo, hay que determinar si el accidente le ocasiona una discapacidad temporal o una discapacidad permanente. Si es una discapacidad temporal porque va a dejar de trabajar, no sé, 5 o 6 meses, lo que le pagan es ganancial, porque reemplaza al trabajo. Ahora bien, si es permanente, ese pago por ese accidente de trabajo, su discapacidad es permanente, entonces esa indemnización es propia. En este caso, es por un despido. Entonces, un despido que dicen después de lo que les dije hace un rato. ¿Es ganancial o es propio? Es propio entonces. Propio. Es propio. ¿Ok? En 2015, Marta compró una rifa por la suma de 1.000 pesos. Y en marzo del 2016, su número fue sorteado y ganó 1 millón. ¿Qué hacemos con esto? La causa es anterior al matrimonio. La causa es anterior al matrimonio. En el 2015, Marta compró la rifa, pero ganó en marzo del 2016. ¿Cuándo se casaron? Porque ya me perdí cuando se casaron. En 2016 se casaron. 2016. Ah, nada más dice 2016. Ah, ok. Listo. Se casaron en el 2016. Entonces en el 2016 se ganó el número sorteado. ¿Qué hacemos? Que todas están de acuerdo con lo que dijo que la causa anterior es anterior al matrimonio. ¿Sí o no? Vamos. Sí, Bien. ¿Todos de acuerdo? Bueno, déjenme decirle que no es correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que podría decir obtenido por juegos de azar es ganancial. ¿Sí? Todo lo que se ha obtenido por juegos de azar es ganancial durante el matrimonio. Lo que sí es cierto que le vamos a tener que devolver los 1.000 pesos que utilizó Marta para comprar el boleto, pero va a tener que dividir el millón con su... Bueno, en realidad no es que va a terminar de dividir. Si se extingue el matrimonio, todo eso va a formar la masa común y va a tener que gananciar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, ¿eh? Porque era una horita, pero bueno, quería terminar de explicar. En otros momentos vamos a ver si hacemos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O estamos bien? Sí, profe, una consulta. ¿Estos Power los van a enviar por mail? Sí, sí, ya Ah, se lo buenísimo. dio ¿cómo se dice? Ahora extensión y extensión se los pasa.
¿sí? Bárbaro, gracias. Ok. ¿Y la grabación también la podrán enviar? Supongo que sí se los van a enviar, para que voy a cortar Gracias. acá. De nada.